Listo. Entonces, en eso consiste, por eso les decía, proceso primario también tiene que ver con un carácter regresivo, ¿no? Incluso el sueño también es regresivo, o sea, el sueño es de tipo regresivo. Veíamos en los mecanismos de defensa que la regresión es uno de ellos, ¿no? Pero el sueño también es un proceso regresivo, en tanto que en el momento en el que nos dormimos, partimos de la realidad del momento presente hacia elementos del inconsciente de un pasado, ¿no? Que se configuran y estructuran en el sueño de cierta forma. Pero obviamente el sueño va a tomar elementos, en psicoanálisis se le llama restos diurnos. Va a tomar restos diurnos, es decir, fragmentos de la realidad del pasado, y los va a componer, es como una obra de teatro, ¿no? O sea, los va a dirigir para que representen algo, que pues depende de cada persona. Pero es por eso que el sueño es un proceso también regresivo, en tanto que regresamos a algo que el inconsciente va a manifestar en el sueño mismo, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda con estos dos procesos. Yo tengo como duda entonces, ¿qué sucede en los sueños lúcidos? ¿Qué Ah, proceso sería? ¿Contaría como uno secundario? en el proceso sería todavía un proceso primario, eh, porque sí podemos estar conscientes de que estamos soñando, pero es un nivel de conciencia muy vago. O sea, no es un nivel de conciencia total, porque podemos saber que estamos dormidos, pero obviamente, no sé, ¿algunos de ustedes han tenido algún sueño lúcido? Y yo también. ¿Qué sucede en este sueño? Ocurre algo y de repente logras de alguna manera darte cuenta de que estás soñando, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento en el que te das cuenta, generalmente adquieres como el poder de controlar el sueño o adquieres la capacidad de manipular el sueño, los acontecimientos, incluso si decides incluso volar, lo puedes hacer, ¿no? Eh, pero obviamente todo esto está en un proceso muy débil de conciencia, o sea, sí sabes que estás soñando, pero todavía no sabes tal cual lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque si fuera algo consciente, al despertar recordarías cada elemento de lo que tú hiciste, ¿no? Pero vemos que sigue siendo muy del proceso primario, en tanto que cuando despertamos de un sueño lúcido, sí podemos recordarlo más que el resto del sueño que no estábamos conscientes de que estábamos soñando, pero no de una manera completa, ¿no? Entonces, en un sueño lúcido, entraría un poquito el proceso secundario, pero todavía nos quedaríamos en un nivel primario, ¿no? Incluso Ah, ok, ok. también lo sabemos porque en el proceso primario, al ser algo inconsciente, ayer explicaba un poquito la cuestión del deseo inconsciente, ¿no? Eh, Podemos cumplir incluso en un sueño lúcido algún deseo que no haríamos en la vida real. O sea, yo recuerdo que en el primer sueño lúcido que yo tuve, lo que yo hice fue imaginar a una persona que me caía gorda y golpearla en el sueño. Entonces, de repente esto en la vida real, en la vida diurna, no lo hubiera yo podido hacer, Ajá. pero ahí se manifestó el deseo manipulado un poquito, quizás por una parte consciente de que sé que es un sueño y de que si lo hago aquí no va a haber problema, porque pues al despertarme ya, ¿no? Pero sigue siendo inconsciente porque todavía sigue habiendo un deseo que tú lo puedes ahí realizar, ¿no? Sí. Okay. ¿Alguna otra duda en cuanto a estos procesos? No. No, ok. Vamos con lo siguiente. Bueno, aquí terminamos de manera general todo el repaso teórico del psicoanálisis, como más general de todo lo que es el psicoanálisis. Vimos histeria, vimos cómo es que fue evolucionando desde la prehistoria del psicoanálisis hasta la consolidación formal de la teoría psicoanalítica de Freud. Vimos algunos conceptos principales que fueron construyendo la teoría, como la hipnosis, como algo muy antecesor al psicoanálisis, la asociación libre, el método catártico. Vimos algunos autores como Breuer, Janet, vimos los mecanismos de defensa, vimos la primera y segunda tópica. ¿Y para qué vimos todo esto? Bueno, primero para poder tener un panorama general de la teoría psicoanalítica
pero para poder saber cómo es que desde un modelo psicológico psicoanalítico o una evaluación de corte psicoanalítica, vamos a poder realizar este proceso, ¿no? De evaluación. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar desde este modelo? En el modelo conductista veíamos que lo que se va a evaluar es la conducta que podemos observar, ¿no? Aquella que podemos cuantificar, aquella que podemos registrar, es lo que se va a evaluar, ¿no? Y ya lo que va a ayudar a poder hacer una modificación de conducta, una de las formas es mediante los estímulos, mediante los reforzadores, pero desde este modelo psicoanalítico, ¿qué se va a hacer? Bueno, primero tenemos que ver, para poder hacer una evaluación, checar cuál va a ser la estructura intrapsíquica del sujeto. Eh, Esto no lo voy a explicar aquí a grandes rasgos, pero existen tres estructuras clínicas que un sujeto puede tener, que ya se las he mencionado: estructura neurótica, estructura psicótica y estructura perversa, ¿no? Cada una de estas estructuras tienen ciertas características y para poder hacer un proceso evaluativo de corte psicoanalítico, pues habría que determinar la estructura, ¿no? Pero como el ver las estructuras clínicas sería algo muy complejo por el poco conocimiento que ahorita tienen de psicoanálisis, porque hay que leer muchísimo para poder entender un poco más esto. Vamos a dejarlo hasta aquí, que hay tres estructuras que son neurótica, psicótica y perversa, que tienen ciertas características, ¿no? Entonces, lo primero es checar cuál va a ser la estructura del sujeto, ¿no? Nos interesa también ver cómo es su adecuación o su inadecuación, sus fortalezas o debilidades, la correcta interacción entre sus principales elementos estructurales, que es el yo, el ello y el superyo. Ayer yo les decía que para poder ver cómo es que una persona está haciendo determinadas conductas, podemos empezar a analizar esta parte estructural de la personalidad, que es el de yo, el ello, el superyo. Incluso les daba algunos ejemplos de cómo de repente el ello se puede confrontar con el superyo, ¿no? Y cómo esto repercute en el yo de la persona o en las conductas de la persona, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a checar, cómo es la interacción dinámica de las estructuras de la personalidad de yo, el yo, super yo, ¿no? También nos interesa ver el peso de sus pensamientos a nivel consciente e inconsciente. Eh, Sabemos que obviamente las conductas que de repente son inadaptativas o son inadecuadas y no sabemos el por qué, vienen de aquí, del inconsciente. Y tenemos que ver cómo es que está actuando conforme a estos tres niveles, qué tan consciente es, qué hay en el preconsciente, qué hay en el inconsciente, ¿no? Obviamente para eso hay varias técnicas que ya ahorita vamos a ver. Nos interesa también ver la calidad y eficacia de los mecanismos de defensa para resolver sus problemas. Algo muy importante que tenemos que hacer en una evaluación de tipo psicoanalítico es también ver cuáles son los mecanismos de defensa de la persona, porque estas pistas son como pistas para poder determinar una estructura, ¿no? El ver cómo es que está funcionando su estructura de la personalidad, del yo, ello, super yo, el poder ver cómo están sus niveles de conciencia e inconsciencia y de preconsciente, y el poder ver qué tipo de mecanismos la persona está manejando, son pistas para averiguar la estructura psíquica del sujeto. Entonces, eso es lo primero que hay que checar, ¿no? Lo segundo, tenemos que ver la conducta normal o anormal, por así decirlo, eh, y saber que está teniendo en cuenta que tiene origen en la infancia, ¿no? Y que eso genera causas explicativas de la conducta. Con todo esto, yo supongo que ya tienen más claro que muchos de los problemas o todos los problemas de la conducta tienen un origen del pasado, o sea, muy, muy atrás, que tiene que ver con la infancia, ¿no? Por eso veíamos El origen traumático. el origen traumático, ¿no? Por eso es que veíamos las etapas del desarrollo psicosexual, porque estas nos van a decir cuál es la característica de cada etapa y qué pasa si hay una fijación en cada una, ¿no? Entonces, dependiendo del síntoma, a partir del síntoma vamos a partir para saber qué hay detrás del síntoma, ¿no? No es como que en el modelo médico, ¿sí? De que vamos a averiguar las causas
biológicas. En el psicoanálisis partimos del síntoma para atrás, ¿no? Para ver qué es lo que causó. Y no vemos el síntoma como tal. O sea, el síntoma como tal no nos dice mucho, sino que tenemos que ir hacia atrás del síntoma, ver qué es lo que hay detrás del síntoma, ¿no? Sí. La evaluación no se basa en la conducta manifiesta, sino en sus elaboraciones mentales. ¿Qué ocurre? Como yo les decía, muchas veces los síntomas van a ser de cierto tipo, ¿no? De repente las personas que se lavan mucho las manos, que tienen mucho a la limpieza, eso ya nos dice algo, pero tenemos que ver cuáles son las elaboraciones mentales del propio sujeto en torno a su propio síntoma, ¿no? ¿Qué representa para él? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué lo asocia? O sea, no el síntoma como tal, sino ver qué es lo que hay detrás del síntoma en sus elaboraciones mentales, ¿no? Entonces, esto es algo que se va a ver también. También tenemos que checar cuáles son los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Fantasías, escenificaciones imaginarias, que pueden tener un valor explicativo de una conducta como un hecho real, ¿no? Eh, Tenemos que checar precisamente esta parte de cuáles son sus fantasías, que muchas veces no van a ser claras, y hay que averiguar cuáles son, ¿no? Y cuáles Ajá. son sus escenificaciones imaginarias en torno a las cosas, porque eso también va a ser importante a la hora de hacer una evaluación. Entonces, el evaluar esta parte de los fantasmas va a ser importante para poder tener una pista de qué es lo que sucede, ¿no? Y el evaluador deberá atender no tanto al motivo manifiesto de la conducta explicado por el paciente, sino el latente, ¿ok? Latente tiene que ver con algo que ahí está, pero no se presenta tal cual, ¿no? Entonces, el motivo latente es el motivo no explicado que sustenta la verdadera ansiedad de la consulta, ¿no? El verdadero problema. Esto se deduce del análisis e interpretación del mundo simbólico del sujeto. Y yo les decía que el sujeto somos seres de lenguaje, ¿no? Somos personas que tenemos un lenguaje y por cuanto tenemos un lenguaje, tenemos símbolos para cada cosa, ¿no? De repente el color rojo puede significar peligro para un cierto tipo de personas, ¿no? Como el que de repente alguien se comporte de tal manera, yo lo puedo tomar de una manera y otra persona lo puede tomar de otra forma, ¿no? O sea, todo tiene que ver con un simbolismo. Entonces tenemos que ver, obviamente los síntomas van a estar en un nivel simbólico también, por ser seres del lenguaje. Entonces tenemos que hacer una interpretación de este mundo simbólico, ¿no? Que este mundo simbólico es el que va a estar dentro del contenido latente de lo que estamos evaluando, ¿no? El contenido que no se dice, pero ahí está, ¿no? Entonces, de forma general, esto es lo que se va a evaluar en una intervención de corte psicoanalítico. No sé si tengan alguna duda. No, ninguna, no. Bueno, ¿No? acabo de llegar, pero no. Ok, ok. Bueno, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Y al parecer el rumor de que Zoom y la UV cortaron lazos es cierto, eh, porque igual ya me apareció un mensaje de que queda menos de 10 minutos. Entonces vamos a realizar ahorita que acabe otra sesión para no perder el hilo, ¿no? Okay. Bueno, aspectos metodológicos. ¿Cuál va a ser la metodología que se va a utilizar aquí? Bueno, eh, toda teoría y toda intervención tiene un método por el cual va a intervenir. El método del psicoanálisis es la interpretación-construcción, ¿ok? Este es el método. ¿En qué consiste este método? Que a partir de las observaciones clínicas se infieren los elementos dinámicos y estructurales que dan lugar a la conducta y posibilitan un planteamiento comprensivo de la misma, ¿ok? Este método de interpretación-construcción tiene que ver con que vamos a observar lo que sucede, vamos a escuchar al paciente, por eso está la técnica de asociación libre para poder hacer esto, y vamos a empezar a hacer interpretaciones de todo esto, ¿no? De lo que el paciente nos está refiriendo, para poder observar cuáles son los elementos dinámicos estructurales de la conducta, ¿no? Dinámico tiene que ver con lo que yo les decía, de cómo es que está funcionando el yo, el ello, el super yo, el inconsciente, el preconsciente, el consciente, entre ellos mismos, ¿no? Toda la dinámica de estos, de cómo se están confrontando y todo esto. Entonces, el método de interpretación-construcción nos va a ayudar precisamente a esto,
¿no? Y aquí nos dice que el nivel de inferencia es alto porque la conducta de un sujeto es interpretada como un signo a partir del cual se sacan conclusiones que se pueden adherir a una teoría de personalidad, ¿no? El psicoanálisis es una de las teorías de la personalidad también que nos ayudan a entender por qué actuamos de determinada forma o de determinada manera. Entonces, por eso es que mediante el método de interpretación-construcción vamos a poder hacer unas inferencias altas al ser una teoría de la subjetividad, ¿no? Porque el sujeto es un sujeto subjetivo. Entonces, el sujeto, al ser un sujeto subjetivo, hay que estudiarlo desde la subjetividad, ¿no? Que sería imposible estudiarlo desde la objetividad científica porque el sujeto es totalmente subjetivo. O sea, no hay dos sujetos iguales para poder hacer generalizaciones de corte objetivo, ¿no? Científico, experimental. Entonces, esta va a ser la cuestión metodológica. Bien, vamos a entrar ahora sí a las técnicas que Freud utilizó. Una técnica que ya vimos en las diapositivas es la técnica de asociación libre, ¿no? En esta el paciente en situación de relajación profunda vaya verbalizando todo lo que le va viniendo a la mente, con los mínimos controles cognitivos posibles. Esto le permite efectuar inferencias sobre la configuración de su mundo intrapsíquico. En esta técnica de asociación libre, lo que el psicoanalista hace es decirle al paciente, hable, diga todo lo que se le venga a la mente sin restricción y yo estoy aquí únicamente para escucharlo. Entonces el paciente empieza a hablar libremente, ¿no? Para que empiece a hacer este proceso de asociación y empiece a hablar y conforme vaya hablando, vayamos viendo cómo está la parte dinámica, ¿no? Cuáles son los conflictos intrapsíquicos que tiene el sujeto. Entonces está la técnica por excelencia del psicoanálisis, la libre asociación, asociación libre. La siguiente técnica, que ya es más del psicoanálisis tal cual y no de una terapia psicoanalítica, es la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños, el paciente explica un sueño reciente o especialmente reiterativo a través del análisis de su simbología individual y colectiva. El analista da explicaciones no solo sobre el sueño, no solo sobre el significado profundo del sueño, sino de su vinculación con la problemática de motivo de consulta. No existe un esquema de interpretación fijo, sino que el mismo sueño puede significar algo distinto para diferentes personas. Entonces, para ver el significado simbólico de los objetos, se usaba la técnica de asociación libre, o se usa más bien, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de interpretación de los sueños? Como aquí lo dice, el paciente soñó algo, ¿no? Que le consternó, que lo está ahí eh, teniendo curiosidad sobre este sueño, ¿no? Entonces lo lleva al análisis y empieza a contarlo, ¿no? Y lo que el analista hace es interpretarlo mediante la asociación libre, ¿ok? Empieza a hacer asociaciones porque el sueño va a estar vinculado siempre a una cuestión inconsciente que puede estar relacionada al motivo de consulta del paciente, ¿no? Entonces, aquí nos dice que las interpretaciones no son fijas, o sea, no hay un esquema fijo de interpretación porque un cierto elemento de un sueño puede significar cosas distintas para dos personas. Entonces, hay que ver qué significa particularmente cada elemento para la persona y así empezarlo a asociar, ¿no? Y en el video que yo les mandé de la técnica de asociación libre, si recordarán, ahí aparecía que la chava decía que en las noches veía, no recuerdo si era un gusano o un perro, algo así, un animal que veía todas las noches. ¿No recuerdan qué era? Creo que era un gusano que lo sentía en su espalda. No me Un acuerdo. gusano. No, O no me acuerdo. no dice muy bien qué es, nada más lo describe. Ah, ok, Creo. ok. Bueno, no sé qué animal es, pero es un animal, ¿no? Y que siempre la viene a atormentar todas las noches, ¿no? Cada vez que se va a dormir. Entonces, esto para ella significa algo particular, ¿no? Hay que ver por qué precisamente en el sueño lo ve, qué significa para ella este elemento, ¿no? Quizás si fue un perro, si en algún momento algún perro le atacó en la infancia o le dejó alguna cicatriz, alguna mordida, o que se acuerde de que por ejemplo, su vecina tenía un perro cuando ella era muy chiquita
y de repente la vecina le caía mal, ¿no? Y el perro a la vez de que le caía mal, el perro empezaba a ladrar mucho, ¿no? Entonces odia a los perros y en sus sueños ve un perro, ¿no? Pues hay que ver cómo es que está funcionando la dinámica simbólica de cada elemento del sueño para la persona particular, ¿no? Entonces, la interpretación de los sueños consiste prácticamente en esto, ¿no? Y para poder entender, pues, todo esto del sueño hay que leer mucho, la interpretación de los sueños. Algo muy importante que se tiene que saber de esta técnica es que se tiene que hacer únicamente en sesión, ¿ok? En una sesión de terapia, en una sesión de análisis, porque el hacer una interpretación fuera del ámbito de la consulta es una agresión, ¿no? ¿Por qué? Porque esta técnica es muy delicada, o sea, de repente es complicada en el sentido de que muchas veces lo que vas tú encontrando o conforme tú vas descubriendo cuál es el significado del sueño, como este en su mayoría de veces tiene que ver con un deseo inconsciente que les digo, es la mayoría de veces reprimido, y si es reprimido es porque no es aceptado socialmente o como les decía ayer, por este gran otro, de Ajá. repente el deseo puede ser fuerte y puede ser incómodo para la persona empezar a descubrir por dónde va el significado del sueño, ¿no? Eh, entonces, no hay que hacer interpretaciones fuera de análisis porque es una agresión, porque cualquier persona, ¿no? A mí ya me empezaba a pasar mucho de que me empezaban a venir compañeros de, oye, soñé esto, ¿qué significa? Y es como de, no, o sea, al inicio lo hacía para poder practicar. Después lo dejé de hacer porque empecé a tener algunos problemas con unas personas que no les parecía lo que significaba el sueño. Entonces lo dejé de hacer y ya conforme fui leyendo un poco más, vi que el hacer interpretaciones de sueños fuera de consulta es una agresión por lo mismo, de que el contenido del sueño, el significado del sueño a veces puede ser tan fuerte que la persona no lo acepta o la persona se enoja, ¿no? De repente puede ser que en tu sueño el significado sea que tienes muchas ganas de quizás asesinar a tu propio padre, ¿no? Que ya puede pasar, escuché a una persona que así le pasó, que en su interpretación salió que era un deseo de asesinar profundamente al papá, y obviamente, como yo les decía, que está el mecanismo de formación reactiva, ¿no? Que consiste en que eh, haces lo contrario a lo que realmente quieres y parecía que tenía mucho amor con su papá cuando no, ¿no? Y de repente había un deseo ahí de eliminar al papá. Entonces, eh, o de repente puede ser algunas interpretaciones de carácter sexual genital fuertes también, ¿no? Entonces, es por eso que es peligroso hacer una interpretación de un sueño fuera de análisis, ¿no? Las únicas formas de poder aprender esta técnica de la manera más ética posible es, primero, interpretándote a ti mismo, ¿no? Sabiendo cómo es que funciona esta técnica, conociendo el método para poder implementar esta técnica. Freud decía que para poder convertirte en psicoanalista, la primera cosa que debes de saber hacer es interpretar tus propios sueños, ¿no? Antes de interpretarle a otro, interpretar tus propios sueños. Entonces, eh, la manera más ética de poder aprender la técnica es contigo mismo, empezarte a interpretar a ti mismo, o ya en dado caso de que sea por una cuestión de académica, practicar entre compañeros, pero que estén ambos inmersos en el aprendizaje de la técnica, porque si lo quieres practicar de repente con otro compañero que va en otro semestre o que va en otro salón o que no está en mi clase y que él no ha visto nada sobre este tema de psicoanálisis, pues obviamente va a ser agresión también para la persona si es que empiezas a descubrir el verdadero significado del sueño, ¿no? Entonces, por eso Todo va respaldado por el contexto, ¿no? exactamente. Entonces, por eso es que es importante saber esto, que toda interpretación fuera de análisis es una agresión, ¿no? Entonces, van a poderlo hacer de repente, ¿no? Eh, para cuestiones prácticas, ¿no? Yo, pues, yo tuve que aprender con mis compañeros de clase, ¿no? Solamente con una persona empecé a practicar para poder empezar a implementar esta técnica, y sepan de antemano que pueden salir cosas que no les agraden tanto en esta técnica. Entonces, eh, pues esto, o sea, es lo importante de la técnica de interpretación de sueños.
alguna duda que tengan. La maestra Contigo no vamos también, a ver esta técnica. eh, como es una técnica más de psicoanálisis que de psicología tal cual, es que la maestra es muy apasionada del psicoanálisis. La maestra que nos los Ujú. enseñó es Sí. muy apasionada del psicoanálisis y nos quiso enseñar la técnica. Aquí, como es un curso de más encaminado a lo psicométrico, pues no la vamos a ver porque eh, es larga, hay que ver mucha teoría antes de implementarla. Igual, y si hiciera un curso de psicoanálisis, quizás ahí la aprenderíamos, ¿no? Pero bueno, eh, hay que leer mucho para poder aprenderla. Entonces, primero se tiene que leer mucho. Segundo, yo les dije que aquí no iba a haber tareas de que yo les dejara alguna lectura, sino que todo yo sí los iba a dar. Entonces, para esta técnica sí o sí hay que leer, ¿no? Porque es imposible que una persona explique toda la teoría de la interpretación de sueños. Entonces, es más fácil cuando tú lees el tomo en donde explica esta técnica, en donde explica lo de la interpretación de los sueños, y solo llevas tus dudas para que el maestro las resuelva. Entonces, mientras aquí no la vamos a ver, solamente les menciono que consiste en esto, ¿no? Entonces, esta es la técnica y les digo, es más de un psicoanalista que de un psicólogo, ¿no? Pero, pues no está de más saberla implementar, porque, bueno, como somos psicólogos, no sé si ustedes ya hayan escuchado de repente o ya estén aquí ya la toxicidad haya llegado a ustedes de, no, yo solamente me voy a casar con una teoría. No sé si por ahí ya hayan escuchado una persona de que no hay que ser eclépticos, tienes que tener una teoría, porque si no haces una revuelta. O sea, este tipo de pensamientos son tienen su lado cierto de que sí hay que tener una teoría y de preferencia utilizar las técnicas de una sola teoría, pero el eclecticismo no es algo de condenar. Podemos combinar técnicas de distintos enfoques y no estaría mal aprender esta técnica quizás para implementarla en un modelo quizás cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, eh, yo soy Sí, más claro. partidario del eclecticismo, obviamente Yo no una no. exageración de eclecticismo, pero soy partidario de este, ¿no? ¿Tú no, Juan Carlos? Bueno, o sea, como tú dices, en parte sí, como tener cierta referencia, pero no del todo, porque es como muy radical, muy cerrado de mente, así quererse dedicar únicamente a una sola teoría, porque, pues, no sé, como que en la historia se ha demostrado que casi siempre surge otra, ¿no? Más exacta, digamos, más acorde a, y pues es como muy cerrado de mente enfocarse nada más en una. Ese es mi punto de vista. Sí, exacto. O sea, yo igual soy partidario del eclecticismo, también obviamente sin una exageración, ¿no? De querer combinar de la gestal, de la fenomenología, con psicoanálisis, con conductismo, o sea, tampoco se puede, ¿no? Pero pues saber que podemos utilizar una que otra técnica de algún otro modelo para implementarla en nuestra intervención, ¿no? Sí, como Entonces, bueno, complementar para... ajá, para complementar y dependiendo de cada caso, ¿no? Sí. De repente un caso va a meritar más que lo tratemos con cognitivo-conductual, otro caso Ujú. más con un modelo humanista, o sea, dependiendo Sí, del otro con caso. psicoanálisis. Exactamente, ¿no? Bueno, Sí. la otra Oye, técnica, también otra ajá, cosa, bueno, que lo que mencionabas de las lecturas, por mí no hay problema si encargas una lectura o estudiar algún tema para avanzar mejor en tu clase. Por mí, pues estaría bien. Bueno, estoy de acuerdo si dejas alguna lectura o algo así. Si ok, quieres, ok, claro, no nadie. sé, no Como sé cómo comentario, como anda, comentario, pues. ajá, no sé cómo andan de tareas con sus maestros en línea. Pues yo hay más, o se me juntan, es que a mí se me juntan por dejado, porque pues, pero Ok, pues yo siento que no hay mucho. bueno, siguen el mismo bloque, ¿no? Van a continuar con el mismo bloque, supongo que tienen las mismas Sí, tareas. Ok, sí, igual para finales del semestre, donde ya les dicen que si es que sí se animan de bien, porque falta casi de ver, a aprender esta técnica de interpretación, eh, para finales del semestre quizás estén un poco menos cargados, tal vez, ¿no? Entonces, pues será más fácil ahí encargar una lectura, porque sí, si vemos esta técnica, pues decirles de antemano que van a tener que leer para poderla implementar. sí, va. Bueno, la siguiente técnicas son las pruebas proyectivas, que es a las que vamos a ver aquí en este curso, que son de este curso tal cual, ¿ok? ¿Qué son las pruebas proyectivas? Bueno, las técnicas proyectivas no son estructuradas porque el sujeto tiene amplia posibilidad de respuesta.
y disfrazadas. Habitualmente se desconoce la verdadera finalidad de esto, solo reciben validez en el marco psicoanalítico. Las pruebas proyectivas tienen su nombre precisamente en el mecanismo de defensa de proyección, ¿no? Que veíamos que la proyección tiene que ver con algo de ti que no aceptas, que no quieres ver, y lo que haces es expulsarlo hacia el exterior a otra persona, a otra cosa o a otra situación, ¿no? Entonces, las técnicas proyectivas tienen esta intención de que tú proyectes aquellas cuestiones que tú tienes internas en un dibujo, ¿ok? Por ejemplo, entonces, esta es la finalidad de las pruebas proyectivas, que tú proyectes eh, todo lo intrapsíquico en una prueba para poderlo posteriormente interpretar. Es, vamos a verlo como una forma de asociación libre muy rara, ¿no? Porque en la asociación libre es mediante la palabra, pero esta es otra forma que es mediante el dibujo, ¿no? Que también se puede hacer, porque hay una combinación de dibujo con palabra, porque para poder hacer la interpretación hay que hablar también. Entonces, estas son las pruebas proyectivas que hay. ¿Cuáles son las pruebas proyectivas más famosas que hay? Está el test de Rorschach, ¿ok? Que fue creado por el psiquiatra Hermann Rorschach, que consiste en 10 láminas, en cada una de las cuales hay manchas de tinta de características simétricas, negra, bicolor o policromada, o sea, depende, hay varias versiones de este test, que adopta formas caprichosas, pero vagamente reconocibles. El sujeto evaluado deberá conferir estructura al material diciendo qué ve en la lámina, si ve un animal, un paisaje, una persona, datos anatómicos, etcétera, ¿no? En qué parte de la mancha o ha percibido que le hizo pensar que es eso. A partir de esto se hace un análisis, ¿no? Entonces, el test de Rorschach probablemente ya lo hayan visto porque hasta sale eso en caricaturas o en series que lo ponen. Consiste en esto, te ponen varias imágenes en láminas eh, y tú tienes que decir qué ves aquí, ¿no? Incluso en varias series que tienen que ver con eso de criminología, a veces se ve este test, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que la persona vaya contestando, pues se va infiriendo, se va haciendo una interpretación de lo que sucede dentro de, ¿no? Entonces, esta es una de las técnicas, o si me atrevo a decir que la más famosa de psicoanálisis, que es el test de Rorschach, ¿no? Famosa porque Hollywood la ha hecho famosa y bueno, de aplicar algunas y de interpretar a veces puede ser más largo, no daría tiempo, pero hay dos tests que sí vamos a ver, que es el HTP, el cual vamos a ver en la clase, y el test de la figura humana que vamos a ver igualmente en clase. ¿Por qué estos dos tests? Porque el test de la figura humana es un test proyectivo más completo que nos va a poder ayudar a hacer una interpretación de la psiquis humana, y el HTP es una prueba completa que componen 3 pequeños test proyectivos también, que nos van a ayudar a hacer una interpretación también más completa de la persona. ¿Ok? Entonces, estos dos son los que vamos a ver, el HTP y la figura humana. El más largo de aplicar es el HTP, ¿no? Y con esto cerraríamos el modelo psicoanalítico, ¿no? Con esto ya terminamos la parte teórica de psicoanálisis y ya posteriormente vamos a ver la aplicación de las pruebas proyectivas de HTP y de figura humana, ¿no? Entonces, vamos a ver, la primera prueba que vamos a aplicar va a ser la de figura humana. Y yo les decía a Iram y a Evelyn que, ok, ahí estoy compartiendo pantalla, ¿si lo ven? Sí. Ok. La figura humana es una prueba proyectiva y tiene dos versiones o tiene dos modalidades de esta prueba. Hay una versión para adultos y hay una versión para niños, ¿ok? La versión para niños es la figura humana de Kopitz, se llama, figura humana de Kopitz. Mientras que la de adultos es la figura humana de Karen McCover, ¿ok? Entonces, esta es la presentación del test de la figura humana de Karen McCover, que es para adultos, y es la única que vamos a aplicar aquí, ¿ok? Y bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Bueno, el test de la figura humana de Karen McCover, que es para adultos, es un test
gráfico en el que se le pide al sujeto que dibuje una figura humana completa, ¿ok? Una persona. La idea que subyace a los dibujos de la figura humana para la valoración de la personalidad es que cuando un sujeto dibuja a una persona que está haciendo una proyección de sí mismo, ¿ok? Esta es como que la idea principal del test, que haya una proyección de la misma persona, ¿no? Por eso se pide que sea una figura humana. Así, cuando a un individuo se le pide que dibuje una persona completa, este no se escapa a las pulsiones, ansiedades y conflictos y compensaciones característicos de ese individuo. De alguna manera, la figura humana es la persona y la hoja corresponde al medio ambiente en que dicha persona se desenvuelve. Entonces, un poco la idea de este test de la figura humana es que el niño dibuje o la persona dibuje una silueta humana y los elementos que pone alrededor van a ser el ambiente, ¿no? Entonces, esa es como que la idea general de esta prueba. ¿Qué evalúa? Bueno, esta prueba evalúa la personalidad a través del dibujo de la figura humana, proyectando toda una gama de rasgos significativos y útiles para un mejor diagnóstico, identificando la visión que tiene del sujeto de sí mismo, los demás, su entorno, el mundo, en donde los trazos, formas, dificultades, elecciones que hay en el momento de aplicación genera una serie de asociaciones e interpretaciones, ¿no? Entonces, la prueba de la figura humana nos va a ayudar a evaluar la personalidad, ¿no? Cómo es que la persona se ve a sí misma, cómo es que se ve así con el mundo exterior, con los demás, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus deseos? ¿No? Entonces, a veces es muy fácil. Si tú, por ejemplo, le pides a un niño que dibuje a una persona y la dibuja con capa o como un superhéroe y le dices quién es, dice, soy yo, así me veo. Pues estamos viendo que tiene una aspiración ahí pues grande de personalidad, ¿no? Que tiene un deseo ahí a aspirar a hacer eso, ¿no? Lo que le representa un superhéroe para él. Entonces, por eso es que esta prueba va a evaluar la personalidad en todos estos ámbitos. Bueno, ¿cuánto dura la prueba? Y aquí es lo que me decía un poco Irán del tiempo de prueba de aplicación. La prueba es una prueba sin tiempo límite y dura aproximadamente 25 minutos, ¿no? La aplicación. En un periodo regular dura 25 minutos, aunque no es estricto que dure ese tiempo. Puede durar menos o puede durar más, ¿no? Dependiendo de qué tan perfeccionista sea la persona en dibujar, ¿no? El enfoque teórico de la prueba obviamente es de corte psicoanalítico. Y bueno, ¿cómo se compone la prueba? Para la interpretación se toma en cuenta las diferentes partes del cuerpo como la cabeza, la expresión facial, la boca, los labios, la quijada. También se consideran los rasgos misceláneos corporales. Consta de la interpretación gráfica, auditiva, de orden y la narración. Cuando vamos a aplicar esta prueba, ¿cómo va a ser la interpretación? Vamos a ver al dibujo y lo vamos a interpretar por partes, ¿no? Se va a interpretar primero cabeza, luego la cara, los ojos, la boca, el cuerpo tal cual, la vestimenta, la expresión, todo, ¿no? Todas las partes de la figura humana se van a evaluar. Y también dentro de esta misma evaluación de la prueba puede estar la evaluación de la parte auditiva, ¿no? Si de repente la persona expresa algo mientras está dibujando alguna parte del cuerpo o ocurre algo interesante mientras está dibujando, hay que anotarlo, ¿no? Porque nos puede servir como material de interpretación. También se interpreta el orden en el que dibuja la figura, ¿no? Porque generalmente uno empieza con la cabeza, luego empieza quizás con el cabello o el cuerpo, pero pues sería raro que una persona empezara por los pies, ¿no? De repente a dibujar. Entonces, también el orden del dibujo cuenta. ¿Cuál es la confiabilidad y validez de la prueba? Bueno, no hay confiabilidad ni validez porque es una prueba proyectiva. Se debe complementar con otras pruebas posibles de tomarse en cuenta. Esta prueba como tal, al ser proyectiva, es decir, no ser cuantitativa, no puede tener una validez y una confiabilidad, por lo mismo que les decía, de que el psicoanálisis no puede ser aplicado de la misma forma para todos, porque el ser es un sujeto subjetivo, ¿no? Un sujeto cambiante, que si es un sujeto de la subjetividad, hay que estudiarlo desde la subjetividad, ¿no? Y no se puede cuantificar la subjetividad.
Entonces, es una prueba que en este sentido no tiene confiabilidad y validez, pero sí que puede tomarse en cuenta cuando se complementa de otras pruebas proyectivas, ¿no? Si la complementamos con el HTP o con algunas otras pruebas de otros modelos, pues entonces nos puede dar ahí una pista de lo que pasa. Entonces, si las pruebas se parecen entre sí en los resultados, podemos decir que entonces la prueba es confiable, ¿no? En ese sentido, pero no en un sentido cuantitativo. Bueno, ¿a quiénes se puede aplicar la prueba? A pubertos y adultos, ¿no? Personas de adolescentes y adultos, tal cual. ¿Cuáles son los materiales que requiere esta prueba? Y les pido que para cuando les toque pasar a aplicar esta prueba, tengan esto listo. 2 hojas blancas sin rayas para dibujar, una hoja para el aplicador y para anotar, lápiz de creyón medio suave con goma de borrar, o sea, un lápiz cualquiera, ¿no? Que sirva bien y que tenga goma, sacapuntas y el manual de interpretación. Este manual yo se los voy a pasar por el grupo, ¿ok? Les pido que cuando se los pase le den una leída de rápido, ahí por curiosidad revisan de qué se trata, para que sepan más o menos de qué va. Eh, Procedimiento para la aplicación. Esto es cómo se le va a aplicar la prueba. A la persona se le van a pedir los datos previos, es decir, nombre, edad, sexo, todo esto, y se va a anotar, ¿ok? Se tienen que anotar los comentarios en la parte de atrás de la hoja de observaciones. Es decir, el aplicador, tú como aplicador vas a tener una hoja y en la parte de atrás de la hoja vas a hacer todas las observaciones del proceso de evaluación mientras tú estás aplicando la prueba, ¿no? Tienes que anotar el tiempo aproximado, es decir, desde que la persona comienza a dibujar en un cronómetro, debes de tomar el tiempo. La secuencia del dibujo la tienes que ir anotando, de primero dibujo la cabeza, luego el cuello, o sea, por lo que yo les decía, ¿no? Eh, ¿Cuál sexo dibujó primero? Porque en esta prueba se pide que dibuje un hombre y una mujer, ¿no? ¿Cuál dibujó primero? Se le dice, dibuje a una persona, luego se le pide que dibuje a otra persona del sexo contrario. Si dibuja una cabeza como figura completa, se le pide que complete el dibujo, ¿no? De repente puede pasar que únicamente dibujan la cabeza y ya, no, ahí está. Entonces se le pide que termine la figura humana, ¿no? Eh, de no haber tiempo para los dos dibujos, se le pedirá que dibuje una figura de su propio sexo. Al terminar, se le dice, hágame una historieta o cuento acerca de esta persona. Imagínese que la misma existe realmente, ¿no? Eso es como una forma clásica de aplicar esta prueba, que al final se le pide a la persona que haga un cuento, una historia sobre esta persona, ¿no? Y se le pide precisamente que para poderlo ayudar, que se imagine que la persona existe en la vida real, ¿no? ¿Cómo se llama esta persona? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? O sea, todo eso para ayudarlo a empezar a hacer su narración o su historia de la persona. Procedimiento para la calificación, se utiliza el manual de interpretación, que se los voy a mandar, donde irá arrojado el significado y los trazos y partes del dibujo, ¿no? Bueno, entonces esa es la prueba de Karen McCover, que es para adultos, ¿no? Esta es la prueba para niños, la figura humana de Elizabeth Kopitz, ¿no? La prueba de figura humana de Kopitz, ¿no? La forma en la que se suele abreviar este test es TFHM, ¿no? Entonces, la prueba de Kopitz es muy similar, únicamente que la población va a ser niños, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, va a evaluar también en los niños, va a evaluar los aspectos emocionales, de maduración de motora, cognitiva, nos va a ayudar a ver cómo es que se integra el pasado con la historia personal, o sea, cómo lo va integrando. A veces no es posible decir, bueno, ok, esto nos dice que los niños muchas veces no hablan, ¿no? O es difícil que hablen. Entonces, en estos casos es conveniente aplicar esta prueba porque a veces lo que no van a hablar lo pueden comunicar mediante un dibujo, ¿no? Entonces, por eso es importante que se aplique esta prueba cuando hay un caso así, ¿no? El individuo suele tomar su modelo interno, o sea, lo que yo les decía, va a evaluar también la madurez psicomotriz. Entonces, y creo, me parece, no recuerdo muy bien, que esta prueba de Kopitz también nos da un coeficiente intelectual, ¿no? Es raro, pero me parece que también lo da. Se los confirmo ya en la siguiente sesión, pero me parece que también lo da.
¿Cuál es el objetivo? Bueno, refleja el nivel evolutivo de la maduración. Ah, sí, creo que sí, evalúa, te da este índice, porque va a estar relacionado a la parte madurativa, ¿no? O sea, el coeficiente intelectual de esta prueba lo toma como madurez evolutiva, ¿no? De maduración. Y también tiene que ver con la madurez mental. Aquí lo dice, mide un nivel general de madurez mental, coeficiente intelectual y posibles indicadores emocionales, ¿no? Los indicadores emocionales son aquellos que nos van a decir que hay un posible problema o que hay un foco ahí que nos va a dar una alerta hacia algo, ¿no? Eh, por ejemplo, un indicador emocional ahí fuerte pudiera ser cuando los niños dibujan a una persona desnuda. eh, ¿A ustedes qué les diría, así de primera instancia? Mm, Sin saber todo esto de cómo, qué significa cada cosa, ¿qué se Y que imaginarían? ha estado viendo a una persona en esa situación, sí. ¿Ok? Y si ha estado viendo o esta que, una persona así, ¿qué o que ha más podrían estado en esa inferir? situación. Que pues Ajá, tiene algún contexto sexual. exacto, un posible incluso violación, ¿no? Si es que dibuja a un adulto sin ropa, podríamos inferir, sin ser psicoanalistas incluso, que es posible que haya habido ahí alguna cuestión de violación, ¿no? Que el niño no lo dice verbalmente, pero lo expresa en un dibujo, ¿no? Y hay Sí. unos niños que lo expresan tal cual, dibujando los genitales de forma desproporcionada o exagerada, ¿no? También son indicadores que hay, son indicadores emocionales que nos dan la pauta de saber que por ahí hay un foco de alerta, un foco rojo, ¿no? Esta prueba se aplica a niños de entre 5 a 12 años. La prueba igual no tiene un límite, no tiene límite de tiempo y dura aproximadamente 15 minutos, ¿no? Aunque hay niños que se tardan bastante, ¿no? A mí me tocó aplicarla a una niña que se tardó bastante en hacerla. Entonces, varía mucho, pero generalmente son 15 minutos. El procedimiento de aplicación, bueno, es el mismo de la otra. Y bueno, ¿cuáles son las materias de esta prueba? Igual, 2 hojas blancas, eh, lápiz con goma, sacapuntas, el manual de interpretación y el protocolo de respuestas, ¿no? Igual, esto se los voy a brindar yo posteriormente. Ámbitos de aplicación, psicología clínica o psicología educativa, puede ser aplicado. Psicología de la salud también. Y bueno, ahí terminamos la parte de las pruebas proyectivas, que son las dos que vamos a ver de forma muy general.